Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Info 18 Especiales en una edición sábado. Hoy con una notable ausencia, ya se habrán dado cuenta, la de mi compañero de todos los sábados, pero bueno, hoy nos acompaña Hugo Aguilera, quien está con nosotros para poder acompañarnos y poder hablar sobre ciertas actualizaciones de lo que está ocurriendo en Irán. Hola, Huguito, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Martín? Un saludo a toda la teleaudiencia. Días históricos, días donde ya no hablamos de que una semana cambia la historia, sino que horas. Porque a la mañana tenemos una información, a la tarde otra y a la noche ya es algo totalmente distinto. El mundo está mirando Oriente y no solamente está mirando, sino que ya está sintiendo. Pues es que se siente también en el bolsillo, especialmente porque en estos días se está sintiendo la suba del precio de los combustibles casi todos los emblemas. Por lo menos Petropar dice que por este fin de semana no lo va a subir, pero bueno, está así la situación. Mientras tanto, Estados Unidos sigue bombardeando Irán, sigue bombardeando en conjunto con Israel algunos puntos estratégicos que ellos consideran son sitios donde podrían desarrollarse armas nucleares. Y la respuesta de Irán se está dando no solo contra Israel y en un inicio las bases militares de los Estados Unidos en la zona, sino que también contra los vecinos del Golfo y en particular recordemos de que Israel tiene lugares históricos para las tres religiones Claro, monoteístas más claro. grandes del mundo, que es la ciudad vieja de Jerusalén, donde a metros del Muro de los Lamentos cayó un misil. Algo que a todo el mundo le está impactando porque es un lugar histórico que no tenía como esta repercusión. Y un dato interesante, ayer terminó el Ramadán, pero en una semana o dos empieza Semana Santa, que siempre es lugar de Ujú. peregrinación la ciudad vieja de Jerusalén, y ahora se encuentra con esta situación. Pero vos sabés que creo que también se dio esta situación similar en lo que fue la Navidad de 2019, Claro, cuando ocurrió la guerra en Gaza, ¿te acordás? claro, Como la incursión de Hamas a Israel, después las respuestas de Israel, obviamente, y la Navidad, porque claro, fue en octubre, estas fiestas religiosas siempre estuvieron sí, ¿verdad? Marcadas por una cuestión de marcadas conflicto, ¿verdad? por conflictos, pero en esta ocasión algo tan fuerte y algo que no se veía venir tan rápido. Hablábamos del Ramadán que terminó ayer, que era el mes sagrado de los musulmanes. Ujú. Arranca la guerra en medio del Ramadán, Ah, ok, ok. termina el Ramadán, la guerra continúa y Ujú. ya va a empezar la Semana Santa, que es una fecha que para el cristianismo en general, no solo el catolicismo, sino que todo el cristianismo es muy importante, y Jerusalén es centro de peregrinación y se da en esta situación Ujú. donde uno diría viajar no es seguro en la zona y quizás se sienta ya también en las agencias de viaje para futuras peregrinaciones. Claro, las cancelaciones masivas que de seguro están viniendo. Hay una cuestión interesante también que estuve reflexionando, estuve leyendo en estos días, es que Donald Trump está empezando a sentir lo que es tener el control de un imperio. ¿Qué significa eso? Donald Trump es un señor que estuvo acostumbrado a ser un empresario exitoso, muy exitoso, en un mundo capitalista, en un entorno capitalista salvaje, ¿verdad? Donde ellos, si bien existen ciertas reglas, digamos que le estaban muchas cosas permitidas, ¿verdad? Claro. Ahora está dirigiendo un Estado que es un Estado que podría ser incluso un imperio y se metió en una guerra donde no hay marcha atrás. Sí. No hay marcha atrás, no hay marcha atrás. Y por O eso te rendís o regula seguís. un poco algunos discursos, pero eso contrasta Ujú. con el discurso de Israel Katz, que es el ministro de Defensa de Sí, Israel, sí, sí, donde sí. decía, van a venir ataques más fuertes. Por eso como que no se entienden mucho los discursos, pero evidentemente no hay una vuelta atrás con esto. Incluso el secretario de guerra, creo que ya se le dice así, ya no secretario de Sí, 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 defensa sí, de los sí. Estados Unidos, Con la habló administración Donald Trump habían ellos cambiado en el cambiado. Y nombre, bueno, el claro. secretario de guerra ya habló de pedir al Congreso una suma importante para poder aguantar y amortiguar, porque ¿cuánto te cuesta un día de guerra? Muchísima plata. Son miles de millones de dólares al día, porque no solamente hablas del armamento, sino que de la logística que significa un día nomás. O sea que una cuestión muy interesante también es hacer como una comparación de lo que ocurría allá en el 2001, 2002, 2003, con la guerra de Afganistán e Irak, ¿verdad? Una cuestión de que ellos pensaron, "No, esto va a ser rápido", pero al final Estados Unidos tuvo que quedarse muchísimo tiempo en Irak, finalmente, ¿verdad? Incluso fue
creo que con Barack Obama fue en la retirada de tropas estadounidenses de la zona, si mal Claro, no y en recuerdo, Afganistán con John Biden, con Joe Biden, que sí. fue algo súper dramático que vimos, porque cuando empezó todo esto yo estaba naciendo y me toca ver ya de grande El la fin de una situación. guerra cuando eras ya Y mayor, claro, ¿verdad? nací en el Ya habías 2002 terminado el cuando colegio, ¿verdad? empezó y termina en el 21 o 22 habrá 21, sido. claro, ya estás ya en la facultad por ahí, ¿verdad? Sí, ya estaba en la facultad y era tan dramático ver cómo la gente se desesperaba cuando se retiraban los estadounidenses porque estaban ingresando los talibanes. Por eso es que tanto tiene el mundo en foco a esta zona porque se Sí. preguntan, ¿no va a ser como la guerra de los 12 días? No, no, Entonces no. ya superó, estamos de 21 o 22 días Por- ya y la pregunta es, porque esto ¿hasta comenzó antes de cuándo? Navidad. Nosotros estamos en 21 de marzo Sí. y esto comenzó, claro, que estamos casi 3 meses ya de... Claro, y este en particular, este conflicto puntual, tiene entre 20 y 21 días y evidentemente vamos a llegar a un mes. Todo está para que llegue un mes y se superen los meses. Hay que ver hasta cuándo, porque si se alarga también va a ser insostenible, porque la población norteamericana, cuando hay bajas Sí, estadounidenses, sí, sí. ahí empieza a ponerse descontenta. De hecho, creo que ya se dieron algunas bajas, pero cuando se den bajas en números mayores, ahí hay que ver cómo sostiene La el llegada de presidente Trump. ataúdes va a marcar también van a marcar las elecciones de Estados Claro, Unidos que se están dando en estos días, por lo menos la renovación de parte de su claro. Congreso, ¿verdad? Y algunos estados que son, digamos, bastión del Partido Republicano, hay que ver el nivel Ujú. de reacción de la gente y también de las propias bases, porque recordemos que al igual que todo Sí, partido, no todos son del bloque de Donald Trump y también él va a tener que ir consolidando su bloque dentro del partido y viendo también las disputas internas. por lo menos por lo que se ve hasta ahora, Donald Trump tiene una amplia mayoría de apoyo, por lo menos, Claro, ¿verdad? Dentro de su Congreso, pero también de la población, por lo que se ve, ¿verdad? pero cuando lleguen Sí, o los sea, cadáveres, ahí va a ser la prueba de sí, los fuego. ataúdes van a marcar Sí, entonces ahí, pero también el precio de los combustibles, ¿verdad? O el sea, el precio del estrecho de Hormuz combustible. sigue estando bajo el control de Irán, Y hemos visto siempre muy lejos la guerra, Martín. sí, Ahora, en estos días, por Radio Primero de Marzo, Mega TV, en los servicios informativos, entraban ya los productores de cereales a decir, vamos a necesitar más cantidad de nuestra producción para poder pagar el combustible. Pero no solamente el flete, porque el flete es lo primero que vemos y que terminamos pagando todo porque el flete claro, sube claro. todos los precios, sino que la maquinaria que utiliza el productor, en particular el productor de cereal, la soja, Ujú. los productores ya están diciendo, se está subiendo el precio del combustible, nos afecta en nuestras maquinarias, en el flete. Esto se tiene que empezar a observar con lupa Claro. y esto va a afectar a la economía de todo el país. Porque fíjate que ayer, por ejemplo, Cetrapan ya salió a hablar. Sí, Sí, la gente, César Ruiz Díaz, como es habitual, el vocero de la organización de los empresarios del transporte, dijo, mira, nosotros acá no sabemos cuánto tiempo vamos a hablar. Le pregunta al periodista, ¿van a aguantar algunos meses? ¿Qué meses? Días, le dice. Nosotros compramos por semana la cuestión de los combustibles y la suba es que nos va a afectar a nosotros. dijo para 10 días y 10 días sería toda esta semana y después ya viene Semana Santa, donde si Sí. bien baja el movimiento en la ciudad, pero ¿qué pasa después? ¿Qué ocurre? Porque evitó utilizar el término regulada. Dijo que van a estar viendo la forma de optimizar el recurso, el combustible, pero esto se va a sentir. Y ahí está esa comparación desde el chico hasta el grande. El grande Claro, es el productor de cereal, claro, el chico el exportador y el chico, el ciudadano a pie que por un lado lo ya usa su el auto. colectivo, o Claro, usa su auto o usa el colectivo, pero también se va al mercado a se comprar va al cosas. mercado, se tiene que movilizar y estoy seguro que más de uno ya dijo, voy a usar nomás, me voy a levantar una hora más temprano, voy a esperar el colectivo y no voy a usar el auto, voy a dejar un Sí. rato el auto porque me va a forzar ya el precio del combustible. Y ahora los transportistas están diciendo que se ven en una situación de tener combustible solo para 10 días. O sea, Martín, el chico, el grande, todo. Todos estamos sufriendo las consecuencias de una guerra que ocurre lejos, pero que nos está afectando a todos nosotros. Exactamente. Porque o sea, habría que hacer, te vas a ir en estos días al mercado para hacer el monitoreo de precios. Tenemos que ver, tenemos que ver con nuestros compañeros Sí, que tienen un poquitito más de movilidad. de movilidad, pero todos los productos pueden tener un incremento y tienen un incremento cuando hablamos de que el flete sube de precio. O sea, una guerra que vimos empezar a lo lejos, hoy no está a lo lejos, está ya en nuestro bolsillo. Sí.
Bueno, Vito, te invito, Vito, a ir una pausa y a la audiencia también, pero que se queden aquí conectados con nosotros porque a la vuelta de la pausa vamos a hablar de una guerra que no es actual, pero que sí que ocurrió hace 50 años atrás, ponerle, ¿verdad? Y que nos afectó, que no ocurrió aquí en Paraguay, ocurrió cerca, pero nos afectó a todos nosotros. Hablamos de los 50 años del inicio de la dictadura de la Junta Militar Argentina. Vamos a hablar con un especialista en derechos humanos y para entender cómo repercute todo lo que ocurrió en Argentina a nosotros. Entonces, a la vuelta del corte tenemos esta información y otras más. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Emilio Eduardo Macera, Almirante, Comandante General de la Armada. Orlando Ramón Agosti, Brigadier General, Comandante General de la Fuerza Aérea. Este fue el mensaje que escucharon los argentinos hace 50 años de aquel inicio de una dictadura, de un régimen tiránico que generó mucho sufrimiento, más algunos calculan 30.000 desaparecidos, detenidos desaparecidos. Y para poner contexto a esta historia, Huguito, invitamos a un compatriota nuestro que está residiendo en Argentina. Él es Orlando Aguirre, él es investigador de la UBA y de la Universidad Nacional del Oeste, sociólogo especialista en derechos humanos y política internacional. Se cumplen 50 años del inicio de la dictadura en Argentina, pero también se está dando en el contexto de la liberación de información por parte de la CIDE, la Secretaría de Inteligencia de Estado de Argentina, que está iniciando la publicación de documentos que tienen que ver con lo que algunos también conocen como el proceso allá en Argentina. Así que, Huguito, le damos la bienvenida a Orlando Aguirre. Hola, Orlando, ¿cómo estás? Hola Martín, hola Hugo y hola a toda la audiencia de la mega cadena en esta tarde de sábado. Un gusto, Orlando. Muchas gracias por estar en contacto con nosotros. Orlando, como Sí. estábamos dando el contexto, inició la dictadura argentina hace 50 años. La Junta Militar Argentina tomó el poder. Se da en medio de una situación de una crisis, porque había fallecido, para poner un poco de contexto, había fallecido el general Perón y asumió el poder su esposa en medio de un conflicto Ujú. interno muy fuerte. Toman ellos el poder, los militares, ¿verdad? Justamente los nombres que estábamos escuchando, Videla, Macera, Agosti, que son conocidos en la historia regional, ¿verdad? Dentro de este plan también hubo como una especie de coordinación que se probó a través de un juicio en el que se juzgó más bien los crímenes de Estado, se juzgaron los crímenes de Estado y se comprobó que hubo crímenes cometidos desde el Estado, ¿verdad? Se cometió el terrorismo de Estado y en ese proceso también hubo víctimas paraguayas, ¿verdad? Por eso entonces te convocamos también, Orlando, a vos, para que nos puedas hablar. Ujú. ¿Hubo paraguayos? ¿Quiénes fueron? ¿Qué pasó con ellos? ¿Dónde están? Bueno, la gran pregunta de dónde están todavía sigue latente, no solamente Ujú. aquí en Argentina, sino en toda América Latina y es lo que todos quisiéramos saber también, dónde están. Para O ir un sea, poco hay profundizando en paraguayos tu pregunta, desaparecidos que fueron desaparecidos en Argentina.
Efectivamente, sí, dentro de la cifra consensuada de 30.000 desaparecidos hay 130 o sea, 130 desaparecidos, algunos de ellos eh, sus cuerpos pudieron ser identificados gracias al trabajo del equipo argentino de antropología forense, que no solamente trabajó aquí, sino que es un equipo que ha estado muy renombrado y que ha colaborado también con la aparición y sobre todo con la identificación de víctimas desaparecidas en Paraguay, con el trabajo que realiza Rogelio Goiburú, que es hijo de uno de los desaparecidos paraguayos en la Argentina, hijo de Agustín Goiburú. Si hay que enmarcar un poco y elaborar un perfil de los paraguayos y paraguayas desaparecidos en Argentina, podemos agruparlos en tres grandes grupos. O sea, un grupo es el de los militantes políticos paraguayos que hacían militancia política en Paraguay, pero que estaban exiliados aquí. El Ok. otro gran grupo es el Ujú. de los militantes paraguayos que hacían militancia política argentina, o sea, que estaban ya ahí agrupados en, por ejemplo, sobre todo quiero destacar el hecho de que los que estaban dentro de este gran grupo eran y son personas jóvenes, varones, mujeres, de entre 17 y 30 años, estudiantes secundarios, estudiantes universitarios, que pertenecían a agrupaciones tales como la Juventud Guevarista u otros movimientos de izquierda, hasta las diversas agrupaciones peronistas de la época de los años 70, o sea, la Juventud Universitaria Peronista, la Juventud Peronista, los montoneros tenían, para la época en la cual los militares toman el poder y aplican el gobierno de facto, las guerrillas en general en Argentina ya estaban con capacidades muy limitadas, con lo cual la desmesura de la represión, tortura y vejámenes fue eso mismo, ya un exceso genocida, absolutamente genocida, que lo que buscó más que nada ya es controlar total y absolutamente como el comunicado como el comunicado de la Junta Militar decía. Y el otro gran sector de los compatriotas que fueron detenidos y desaparecidos estaba no, y con base en la información que fue recabada tanto en la CONADEP y que fue agrupada por medio del entonces Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y de la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina, en general en este trabajo mancomunado que hubo, no determina que hayan tenido algún vínculo con algún tipo de militancia política, pero sí eran profesionales y estudiantes universitarios en general, psicólogos, docentes, comerciantes, a destacar también que muchos líderes sindicales locales, de aquí de la Argentina, como de la Unión Obrera Metalúrgica, como del Sindicato de Papel Prensa, como del Sindicato de Obreros Gráficos o de Obreros Marítimos, todos ellos fueron estuvieron dentro de esta categoría de desaparecidos bueno, que la dictadura militar realizó. Orlando, expliquemos un poco como contexto también que aquí tenemos que hablar también, Martín, del Ujú. operativo Cóndor, Claro, sí, sí, sí. donde las Ujú. fronteras de un país ya no eran límite para que la represión llegue a aquel que el gobierno etiquetaba de objetivo para poder ser neutralizado. Cla- Orlando, se dio eso también porque recordemos que era tanto Paraguay y Argentina eran parte de esta alianza entre sí. dictaduras de la región. Sí, efectivamente. De hecho, muchos de los casos computados, y creo que sobre todo con el trabajo articulado que tuvo la Dirección General de Reparación y Memoria, donde está el doctor Goiburú, creo que la mayor constatación de la existencia del operativo Cóndor es que algunas de las víctimas que fueron identificadas en Paraguay, fueron o argentinas o uruguayas y viceversa. En esto está, por ejemplo, el caso
El caso de Ricardo Gaona, que fue un militante paraguayo de la Juventud Universitaria Peronista que fue desaparecido aquí y que fue identificado en el año 2007, del cual yo quiero recuperar el caso de Ricardo porque tuvo un hijo también que fue apropiado, y esto es otro factor que hay que mencionarlo en este caso, de que la dictadura militar no solamente detenía y desaparecía personas, sino que también se apropiaba de los hijos e hijas de los bebés que eran producto de las familias de las personas que desaparecían. Y el caso de Ricardo Gaona, un compatriota paraguayo, destaca porque el nieto número 106, recuperado por abuelas de Plaza de Ujú. Mayo, es hijo de De Ricardo Ricardo. Gaona. De Ricardo, ¿y la madre Entonces, es paraguaya también o ¿cómo? es la madre del nieto La recuperado? madre es la madre es argentina, es el Ujú, nieto 106, fue ujú. identificado en el año 2012. Entonces también estamos hablando de que, En volviendo al 2007 planteo, le identifican a Ricardo y en 2012 y le identifican al hijo. identifican al hijo. Ujú, A raíz de que, bueno, Abuelas de Plaza de Mayo, de hecho, esta semana lanzó una campaña que se llama Florecerán Pañuelos, que ujú, invita a una intervención artística para intervenir todos los pañuelos blancos que fueron el símbolo de la lucha, de la búsqueda de los nietos y de los desaparecidos. Lanza esta campaña en este marco y, bueno, a partir de eso, instan también a la campaña por la recuperación de los nietos apropiados por los militares, que, bueno, todas aquellas personas que tengan dudas respecto a su identidad, a lo largo de la primera década de este año, desde el advenimiento del gobierno de Néstor Kirchner, las políticas de memoria se han profundizado y se han establecido como política de Estado, como para brindarle de una institucionalidad al país, a los efectos de que las personas que quieran, o que quieran como tener más certeza y tengan dudas respecto a su identidad, puedan acercarse a un banco de datos genéticos que ha sido elaborado también por el equipo argentino de antropología forense, que está también promocionado y articulado con Abuelas de Plaza de Mayo. Las abuelas han dado ujú. su ADN, o sea, sus muestras de ADN, para que ese banco esté resguardado. Y en Orly, este sí. sentido, sí, 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 Martín. No, no, o sea, lo que quiero nomás también poner un poco de contexto. Lo que pasaba que también en esa situación era que se detenían a personas, hombres, mujeres, ¿verdad? Y muchas mujeres Ujú, estaban embarazadas, ¿verdad? Mujeres jóvenes, ujú, eh, eran llevadas a centros clandestinos de detención, ujú. donde parían, por así decirlo, daban a luz, y esos niños eran llevados a casas cuna, ingresados como NN y muchas veces eran adoptados por familias de militares. O sea, esa era la situación más o menos, el contexto que vivía Argentina en esa situación, ¿verdad? O sea, hubo robo de bebés, estuvo comprobado, ¿verdad? Que se comprobó eso y se está comprobando, se sigue comprobando eso. Lo que te quiero consultar es, Orly, ¿existe un registro de por lo menos cuántos nietos o hijos de paraguayos están en esa situación de desaparecidos, en el sentido de bebés robados? La cifra que Abuelas de Plaza de Mayo calcula es que Mm. de que fueron aproximadamente 500 bebés hurtados. 500 bebés en Eh, total. en general, lo que pasa es que al ser Ujú, y ahí retomo un poco la antesala de esta conversación. Todavía no se tiene una certeza general de ni cuántos bebés ni cuántos desaparecidos, podrían ser más desaparecidos inclusive, porque no están del todo transparentados desde el Estado argentino todos los datos. ujú, Tampoco los represores tienen un pacto de silencio. Muchos juicios de lesa humanidad se están llevando a cabo todavía ahora. La mega causa ESMA es uno de los más, como los más notorios. Hay varias, o sea, hay varias causas abiertas aún, que se están juzgando. O sea, un caso emblemático en la zona sur del Gran Buenos Aires, el Pozo de Banfield. Otro caso en la zona oeste, el caso de la Mansión Seré. O sea, son todos centros clandestinos de represión que tenían. Entonces,
ni hay una... el Estado argentino no pudo aún lograr abrir todos los archivos posibles como para saber también cuál es el lugar, cuáles fueron las características de las personas que fueron desaparecidas, ni cuántos bebés son. Entonces, la cifra que calcula abuelas a partir de las que se han agrupado, las que se han juntado y las que siguen, las abuelas que todavía siguen vivas, bueno, se calcula 500 bebés. Entonces, esta cifra puede ser mayor. Tampoco los represores, los genocidas han dicho todo lo que saben, entonces eso también dificulta mucho el trabajo tanto de búsqueda, de identificación y de construir toda la arquitectura del horror que ha desplegado la dictadura argentina, que hay que decir un poco, eh, y hay que también un poco pensar en una cuestión comparativa de, bueno, cómo operaban las dictaduras en la región. El caso particular de de la dictadura argentina fue que el nivel de control fue quizás más absoluto y mucho más salvaje que el que tuvo nuestra dictadura en Paraguay, en los términos de que las cifras que remontan a militantes populares, a militantes políticos, es mucho menor hablamos en cuanto a desaparecidos, en relación a las personas que no tenían ningún tipo de vínculo con alguna actividad política. Entonces, y sobre todo si después computamos las víctimas, las personas que fueron como, que tuvieron algún tipo de detención breve o que pudieron estar en algunos centros de cautiverio que los militares organizaron, también puede notar de que hay un radio de víctimas mucho más grande, sobre todo en las dimensiones del país también. Y contemplando de que en el caso particular argentino es una dictadura y a diferencia de la dictadura de Stroessner, que fue sostenida por un partido político, por el Partido Colorado, Ujú. en el caso de la dictadura argentina, hubo mucha participación empresarial en el sentido de que los patrones o los propietarios de las empresas, de las grandes empresas industriales, sobre todo de las fábricas, que tenían algún tipo de indicio, sospecha de algún trabajador o alguna trabajadora que podía reclamar algún tipo de condición salarial favorable, y esto es independientemente a si participara en la juventud guevarista o en la juventud peronista, podría ser posible ser desaparecido. Entonces estamos hablando de cuestiones que trascienden A lo la opción ideológico, ¿verdad? ideológica o política, Claro, claro. y que refieren a un tema más estructural de demandas de buen vivir, si lo Claro. podemos sintetizar de esa manera. Justo hoy estaba recordando la carta, aquella carta que envió Rodolfo Walsh, el periodista Ujú, argentino, a un año, cuando se cumplía un año del inicio de la dictadura, él había reclamado eso. O sea, Rodolfo Walsh fue un periodista argentino que fue después asesinado también durante esa época de terror, ¿verdad? Y ujú, él escribió una carta larga y muy profunda porque él perdió a su hija. Su hija fue una militante, una ujú, persona que peleó contra la dictadura y murió combatiendo, ¿verdad? Dice, mi hija combatiéndolos, pero él ujú, hacía ese, ese hincapié donde él hablaba sobre la situación de las fábricas, donde se habían ya convertido fábricas en centros de represión para los obreros, porque los obreros tenían miedo de denunciar algo, porque podrían ser tratados, en términos paraguayos, podrían ser tratados comunistas, y si sos comunista te vas preso, y ujú. si te vas preso, no sabes si salís, ¿verdad? O sea, esa es la situación, mi reflexión nomás sobre el punto, Orlando. No, Orlando, sí. en base a lo que te habla Martín, lo que mencionabas vos de la participación empresarial y también de lo que señalabas de que había un pacto de silencio, aún quedan vivos algunos represores de la época, quizás mandos medios, no solo de las fuerzas militares, sino que también de estos civiles que coayudaban a la Junta, hablando del sector empresarial inclusive. ¿Quedan algunos?
Y algunos vivos sí, o sea, son señalados, sobre todo por los movimientos de derechos humanos, son señalados. Hay grupos económicos que sí, que corresponden sobre todo si hacemos un establecimiento y un nexo entre los propietarios de estas corporaciones y los obreros y trabajadores que fueron desaparecidos, todavía muchos de ellos deben estar vivos. Eh, y ese pacto, bueno, hasta que ese pacto de silencio no pueda quebrarse, y sobre todo, lo más importante, hasta que la justicia no pueda intervenir para esclarecer los hechos y sobre todo saber dónde están, esto va a ser muy difícil de resolverse. Yo también quiero hacer un poco, quiero también en función de eso, hablar un poco bueno, cuál ha sido un poco la participación del Estado paraguayo respecto a nuestros desaparecidos aquí. Ujú. Em, son, representan sin duda al menos una cuarta o quinta parte de los desaparecidos que tenemos en Paraguay, de los desaparecidos que tuvo la dictadura de Stroessner. Y a lo largo de este año, y a lo largo de estos años, mejor dicho, no ha habido ningún tipo de respuesta, de demanda, o de declaración por parte del Estado paraguayo para esclarecer la desaparición de estos compatriotas aquí por parte de la dictadura argentina. Pero, Eh, y hago mención de esto sí, porque eh, cuando desaparecen a Esther Ballestrino de Careaga, una de las creo que fundadoras de para Madre de mí es Plaza, una de ¿verdad? las es la fundadora de Madres de Plaza de Mayo. Él fue la jefa en el laboratorio bioquímico con el Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio. Ujú. Cuando el Papa hace mención de la mujer, respecto de la mujer paraguaya, lo hace pensando siempre en Esther. Em, las monjas francesas que fueron desaparecidas por la dictadura estaban con Esther, o sea, fueron desaparecidas con Esther. Y el Estado francés en el año 1990 condena a Alfredo Astiz, que fue el responsable de infiltrarse en el incipiente movimiento de derechos humanos, como en el caso de las madres de Plaza de Mayo. En ese momento no se llamaban así, pero ya estaban empezando a agruparse. El Estado francés condena en ausencia a Astiz. Eso no lo ha hecho el Estado paraguayo. O sea, no se ha preocupado por ni siquiera abrir algún tipo de causa en la justicia ordinaria argentina para establecer algún grado de responsabilidad respecto de los genocidas que desaparecieron a nuestros compatriotas. Y creo que el gran debe de la democracia paraguaya, entre otras cosas, no solamente en esclarecer las desapariciones y en ejecutar algún tipo de castigo ejemplar a los principales responsables, ha sido este. O sea, y probablemente es uno de los grandes debes de la historia paraguaya aún, en reconocer no solamente la identidad cultural y nacional de compatriotas que viven fuera de Paraguay, sino que de reconocer la trayectoria de lucha de nuestros compatriotas fuera de Paraguay. Por eso hacía mención inicialmente a que al menos de estos 130 paraguayos y paraguayas desaparecidos, al menos 10 o 15, en el conteo rápido que hice, Ujú. tuvieron algún tipo de vínculo con alguna militancia argentina, y si agregamos a los que tenían algún tipo de vínculo sindical, esa cifra puede llegar hasta los 30, o sea, de los 130, 30 aproximadamente. Y datos Así que sobre la creo edad que hay de un estas gran personas debe. tenemos, Orlando, por si acaso. Datos de las edades ¿Cómo? de estas personas. ¿De qué edad a qué edad? Estimaciones de la edad de Sí, los paraguayos que están desaparecidos. sí, en cuanto a las edades, el mayor grueso, como en todos o sea, como en todo el conteo que hay sobre los desaparecidos de la dictadura, el mayor grueso se concentra en la gente joven. Ajá, Estamos hablando de que claro. mayoritariamente estudiantes secundarios, estudiantes universitarios, todos con algún tipo de vínculo, obviamente, o sea, muchos con un tipo de vínculo de militancia, o sea, en este sector. Ujú. Hay mucho vínculo con la militancia política, con el activismo, o sea, con la militancia armada. En ese caso son menos.
pero sí Ujú. son más la militancia política, o sea, mayoritariamente de la juventud peronista. Y por otro lado, en el caso cuando ya nos acercamos a los 28, 29, hasta Mm. los 40 años, ya mucho compatriota delegado, delegado sindical del oficio donde se encontraban, o sea, Usualmente el trabajadores de Sindicato fábrica, de ¿verdad? Obreros Marítimos de Zona Sur. Ese es otro detalle. Ujú. La mayor cantidad de las desapariciones se da en la zona sur de la capital y en la zona sur del Gran Buenos Aires, Desaparición de paraguayos. que es claro. La mayor cantidad de desaparecidos está en la zona sur ¿Y eso por qué, del cono. Orlando? ¿Porque Y residían ahí la mayor cantidad de paraguayos o porque la represión fue más fuerte en esa zona? no, el vínculo en el cual estoy trabajando en eso es que, y creo que es un dato que salta por obviedad, creo, que es porque en los años 70 el mayor lugar de concentración fabril industrial de la Argentina bueno, ahora está hasta mi ley, bueno, estaba en la zona sur sobre todo en la zona sur del conurbano, en el conurbano sur, o sea, Lanús, Quilmes, Banfield, Lomas de Zamora. La mayoría de los Entonces, compatriotas que iban a en Argentina iban a la trabajar a la mayoría, fábrica. y vivían cerca de las fábricas. Por eso Claro, también claro. las ciudades que se van armando alrededor de las fábricas en los años 40, incorporan, o sea, por esta también esta lógica de expulsión de primero de la Guerra Civil de 1947 y Claro. después de la dictadura genocida de Stroessner, todos los paraguayos vienen a residir a la Argentina y vienen a trabajar a la Argentina y se vienen a incorporar en las fábricas, en estos rubros, en las curtiembres, en la fábrica de zapatos, o sea, en la fábrica de cuero, tratando el cuero, en el rubro marítimo, o sea, Quilmes está muy pegado, Quilmes y La Plata están pegados al Río de la Plata, entonces es una zona portuaria. Ujú. Entonces, la mayor cantidad de desapariciones también de paraguayos se da ahí. Y consecuentemente también a nivel general, si uno hace como un mapa de las desapariciones, tipo esos mapas de calor, bueno, va a encontrar que la mayor cantidad de desaparecidos de la dictadura está en esas zonas. Entonces también estamos hablando de que la dictadura argentina buscó desarmar y desarticular a todo un movimiento obrero y lo utilizó como elemento de terror para dominar y controlar y disciplinar a toda la población, a toda la sociedad argentina a partir de esta represión que se da con los trabajadores y las trabajadoras. Orlando, comentábamos con Martín, dentro también de lo que mencionabas, de que el Estado tiene, Estado paraguayo, todavía muchas deudas con esta situación, tanto con lo que ocurrió en Paraguay como con lo que ocurrió en Argentina. Argentina logró tener el juicio a las juntas, que le llaman el Nuremberg argentino. No todos los países han tenido esta oportunidad histórica. En Paraguay vemos aún lejos. En el caso de Chile, Pinochet estuvo preso, pero no en Chile, sino que estuvo allá en Londres y volvió libre y murió libre, pero hay muchas deudas todavía. Vemos desde lejos lo que fue el juicio de las juntas ahí en Argentina, pero ¿qué otras deudas estás viendo tanto de Paraguay y los otros países frente a lo que fueron estas dictaduras? Tal vez dentro de lo que fue la dictadura en Argentina mismo quedan muchas deudas pendientes, pero tomando de este hecho de la historia que muchos países ven como algo que no pudieron llegar a tener, como fueron los juicios a la Junta, que incluso llegó a las pantallas grandes porque Argentina constituyó 1985, la exactamente, película. Santiago Ujú. Mitre. le comparan nada más y nada menos que con Nuremberg. Sí, yo creo que, a ver, todos los países del Cono Sur que formaron parte del Plan Cóndor tienen una deuda, tienen todavía una deuda que, bueno, en primer término, si es que las dictaduras pudieron agruparse más allá de las diferencias que tenían en ese momento, porque hay que también mencionar que no es que, o sea, no es que eran todos amigos, los Claro, no es que represores y Stroessner le genocidas quería no eran todos amigos. a Brasil, Claro, ¿verdad? Ujú, claro, había una ujú. necesidad que argumentaba la colaboración, para reprimir y desaparecer. Bueno, si es que
si es que en su momento los estados nacionales se agruparon para esto, creo que hoy se necesita también una mayor colaboración o por lo menos un reconocimiento de que estos hechos existieron para intentar repararlos. Eh, y eso implica primero transparentar los archivos, o sea, y eso en términos institucionales, gubernamentales. O sea, cada estado tiene que transparentar sus archivos y tiene que dar a la luz y dar a conocer qué fue lo que pasó con cada víctima y tener algún tipo de coerción, sobre todo sobre los represores y genocidas que todavía siguen vivos y están libres, a pesar de estar ya con avanzada edad, en estos términos. De toda la región, obviamente Argentina es el país que más ha avanzado y donde se puede hablar de que ha construido y ha consolidado no solo una política de Estado alrededor de la dictadura, de lo que es la memoria de las desapariciones y de la dictadura militar, sino que también ha generado una conciencia cultural. Así como el guaraní es una identidad nacional cultural paraguaya, aquí la memoria, la verdad y la justicia son identidades culturales nacionales, dentro de todo, dentro de una gran, e importante porción de la población y de la sociedad argentina. Por tal motivo, la concentración que van a ver el martes 24 de marzo, que aquí es feriado nacional y que a raíz de que cae martes también tiene una extensión de día no laborable el lunes, desde este fin de semana en adelante cada municipio de la Argentina, cada provincia de la Argentina y luego, bueno, la principal concentración va a estar en la Plaza de Mayo el martes, van a haber acciones multitudinarias y se están dando acciones como multitudinarias a nivel local y a nivel general, a nivel nacional. Entonces, el segundo paso, la segunda deuda, y aquí pensando en Paraguay un poco, creo que tiene que ser esa, la de trabajar y la de profundizar en que el legado, el legado sobre todo de la no repetición de estos vejámenes, de estas actitudes genocidas, pueda ser más concreto y pueda ser más profundo a los efectos de también construir Ujú. una memoria colectiva que luego termine erigiéndose en una identidad cultural de nuestros países. Orly, vos Em, sabés que como una reflexión final más de mi parte también, ¿verdad? Porque tenemos que ir cerrando este bloque. Pero, o sea, yo noto mucho también que en los últimos tiempos como que bajó el nivel de, de presión por parte de la sociedad civil paraguaya, obvio, ¿verdad? Para poder exigir que la memoria siga vigente de lo que ocurrió para que nunca más, ¿verdad? Eh, pero ¿por qué se da esto, Orly? Vos viviste, creo que tenemos casi la misma edad, ¿verdad? Vos viviste ujú. esa época en la que hubo una presión, existía un Martín Almada, existían movimientos de memoria histórica. Y entonces por eso te pido un minuto, si puedes reflexionar, qué pasó en este tiempo y cómo podemos salir de este letargo que nos deja así, en, digamos, callados con respecto a la memoria histórica. Un minuto, Orly, por favor. Sí, hay, hay hay una realidad económica que nos atraviesa. eh, Pensando en Paraguay, hay una realidad económica que nos atraviesa que es la de que todos tenemos que llegar a fin de mes, llenar la ladera y ver cómo vivir y cómo salir adelante. O sea, poner o sea, este aspecto digamos, en la cuestión central de las vidas individuales nos impide mucho llevar adelante algún tipo de acción o de ejercicio de la memoria, se le llama en términos científicos. Eso en términos individuales. Eh, si las personas viven en esa condición de que, bueno, tengo que llegar a fin de mes, pagar la luz, el ANDE, ESAP y todo, y no hay un ejercicio por parte del Estado, no hay una acción gubernamental que elabore o diseñe herramientas para que dentro de una generación próxima se pueda generar, se pueda generar algún tipo de conciencia colectiva para que nunca más, a nivel Hanwha y se llama el informe de la Claro, Comisión de Verdad y la Convención Justicia de en Paraguay. Paraguay,
para que realmente Mm, nunca más pase, eso va a ser difícil de conseguir. Lo otro que, pensando también en esto que vos trajiste, en esta aclaración que vos mm. trajiste, Martín, que venimos de la misma generación, creo que nosotros podemos estar en condiciones de decir que nosotros fuimos formados por docentes que todavía tenían la matriz estronista, Ujú. donde no estaba incorporada la cuestión de la democracia como valor cultural también, con lo cual mismo nosotros vemos en nuestra generación y por consiguiente en la generación siguiente, de que no hay esa toma de conciencia de vida respecto de los hechos. Entonces eso es más difícil de lograr, es mucho más difícil de lograr. Si no se realiza algún tipo de trabajo estructural desde allí, es más complejo, diría yo. Orlando, te agradecemos muchísimo por este contacto. La verdad que el tiempo en televisión es más tiránico que los propios gobiernos y la Junta Militar Argentina. Así que te agradecemos muchísimo esta colaboración, Orlando. Muchas gracias Martín, gracias Hugo y un cálido abrazo para todas y todos allá. Orlando Aguirre, sociólogo e investigador paraguayo residente en Buenos Aires, digo bien. Hacemos una pausa, volvemos para el cierre. Lunes por la madrugada yo cierro los ojos y veo tu cara que sonríe cómplice de amor. Días en la carretera yo siento aquí dentro la emoción de haber dejado lo mejor. Yo no sé si es Bueno, llegamos al final de esta edición especial de Info 18, agradeciendo a ustedes por quedarse con nosotros prendidos a esta información. También agradecerle a nuestro compañero y amigo Hugo Aguilera por acompañarnos y desearle a Domingo Carlomagno una pronta recuperación. Gracias, Huguito, por acompañarnos. Gracias Martín y el saludo también a toda la teleaudiencia y por supuesto nuestros deseos de pronta recuperación al compañero Domingo. Bueno, si la información así lo requiere, vamos a estar viéndonos de vuelta el próximo sábado a la misma hora y en el mismo canal.